En la sombra de un imperio cuya grandeza se cimentó sobre conquistas y esclavitud, surge la figura imponente de un líder. Este gladiador tracio, cuyo renombre se convertiría en sinónimo de desafío y libertad, encendió la chispa de una de las rebeliones más audaces y desesperadas contra la República Romana. Su historia es un relato vibrante de valor y estrategia, un eco de lucha que resuena a través de los siglos. Con cada victoria contra las legiones romanas, este líder no solo desafiaba la autoridad de un imperio, sino que tejía su leyenda en el corazón de la historia, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la lucha inquebrantable por la libertad y la justicia. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y regálame un like. Para ti es gratis, pero para mí significa mucho. Año 113 a.C. En una choza muy humilde localizada en Tracia, nacía un niño, pero no cualquier niño, sino uno que estaba destinado a llevar sus ideales de libertad a todo aquel que se sintiera oprimido. Este lideraría la mayor sublevación de esclavos en toda la historia de Roma. Con tan solo un puñado de esclavos y campesinos, llegó a sacudir y poner de rodillas al imperio más grande de la época. Su nombre era Espartaco. Si bien Espartaco no nació siendo un esclavo, nunca estuvo de acuerdo con las injusticias y abusos que se cometían contra los esclavos y los más vulnerables por parte de los romanos. Al nacer en el seno de una familia humilde, Espartaco, como muchos otros jóvenes, no tenía muchas opciones para ganarse la vida y alimentar a su familia. Solo les quedaba alistarse en el ejército de Roma. Estos jóvenes, como Espartaco, eran tratados como personas de cuarta, ya que al no ser romanos de nacimiento, eran despreciados por sus compañeros que sí lo eran. Así era de cruel y salvaje la vida dentro de esos centros militares. Con el pasar de los meses, estos hombres ya habían alcanzado un nivel superior dentro del ejército, contando tanto con las habilidades como con el conocimiento militar, y era hora de poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, la misión fue dada. Esta misión cambiaría tanto la historia de Espartaco como la de Roma. La misión era atacar el pueblo de Espartaco. Claramente, Espartaco no estuvo de acuerdo y fue a refutarle a sus comandantes. No permitiría que algo así sucediera. Era su gente, su familia, su hogar. Pero la verdad es que no había mucho que pudiera hacer. La orden estaba dada y era irrefutable. Espartaco no tenía otra opción más que desertar, y así lo hizo, pero esto le traería grandes consecuencias, ya que el castigo por desertar era ser vendido como esclavo. Sin importar las consecuencias, Espartaco desertó. Más tarde, un grupo de militares romanos fue enviado a capturar a Espartaco. Según dicen, Espartaco se encontraba junto a su mujer cerca de un arroyo. Entonces llegaron los militares romanos, y cuando Espartaco los vio, trató de escapar. Ya sabía el porqué de su visita. Rápidamente, tanto él como su esposa fueron apresados. Los dos serían vendidos como animales en una pequeña subasta en la plaza del pueblo. Espartaco, al tener una excelente constitución física, fue vendido con el propósito de ser entrenado para luchar en la arena como gladiador, para el disfrute de sus amos. El destino de su esposa es oscuro. Muchos cuentan que fue vendida varias veces, pasando de amo en amo, pero aún hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue de su destino. Espartaco estaba destrozado, pues sabía muy bien que la vida de los gladiadores era un infierno, una ruleta rusa. Su vida ya no le pertenecía, todo estaba en manos de sus habilidades de combate. Para ese momento, era matar o morir, no había otro camino. Espartaco fue trasladado hacia Capua, Italia. Allí se encontraba el campo de entrenamiento donde iba a ser adiestrado. Para Espartaco, aquello era una pesadilla. Su mundo se había destruido para siempre. No le quedaba otra alternativa. Era adaptarse o perecer. Aunque Espartaco tenía grandes habilidades como militar, este estilo de lucha era totalmente nuevo para él. El combate cuerpo a cuerpo requería otro tipo de reflejos y habilidades, de los cuales carecía completamente. Al principio era torpe e impreciso, pero con el pasar de los meses fue adquiriendo mayor destreza con las armas, llegando a especializarse con las dos espadas. No tenía rival dentro de Capua. Lentulo Batiato, su amo, estaba muy contento,
ya que Espartaco se había convertido en su mejor gladiador, lo cual le traería grandes riquezas, así como un mayor estatus dentro de la nobleza romana. Dentro del campo de entrenamiento, los gladiadores estrecharon los lazos de hermandad. Estas circunstancias tan duras hacían que estos hombres se sintieran como hermanos. Todos compartían un fuerte deseo de libertad, y es aquí donde Espartaco conoció a Crixus. Crixus era un esclavo galo que, al igual que Espartaco, lo había perdido todo. Al principio, existió una gran tensión entre estos dos gladiadores, ya que tenían pensamientos muy distintos. Para Espartaco, su principal objetivo era escaparse de ese lugar, lo cual, a Crixus, le parecía una completa locura. Él perseguía la gloria en la arena y así podría obtener su libertad, nunca más alejado de la realidad. Para ese momento, Crixus se encontraba recuperándose de grandes heridas causadas en la arena. Se sentía muy débil y cansado. Esto no era bueno para él. Para Batiato, Crixus no era más que una mera mercancía, una inversión que solo le estaba ocasionando pérdidas. Crixus, gracias a uno de sus compañeros más leales, fue informado de que Batiato quería deshacerse de él. En ese momento, Crixus se dio cuenta de que Espartaco tenía razón y ese era el momento de romper las cadenas y luchar por su libertad. Con la ayuda de otros esclavos que se encargaban de las labores domésticas, los gladiadores pudieron hacerse de pequeñas armas improvisadas, como pequeños cuchillos, varillas de hierro y cualquier otro objeto filoso que pudieran usar. Si bien los guardias estaban bien armados y los superaban en número, esto no detenía a los gladiadores, quienes estaban muy bien entrenados en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Eran simplemente máquinas de matar. La masacre fue indescriptible. Una escena comparada con el mismo infierno, sangre por todos lados, cuerpos desmembrados, toda una carnicería. La furia acumulada durante años de esclavitud y opresión se desató. Todo aquel que se interpone entre ellos y su libertad es hombre muerto. Espartaco sabe que no cuentan con mucho tiempo. Tienen que salir de allí lo antes posible, ya que, de no hacerlo, su acción se vería frustrada por los refuerzos que venían en camino. De los 200 esclavos, solo 74, junto a Espartaco, logran escapar con vida. Estaban eufóricos. Sabían que, de ser capturados, serían asesinados. Después de escapar audazmente de la escuela de gladiadores en Capua, Espartaco se encontró ante la vasta e implacable extensión de la República Romana. Pero lejos de ser disuadido, su espíritu indomable se encendió con un fuego aún más ardiente, alimentado por las ansias de libertad y justicia. Junto a sus hombres, todos gladiadores entrenados y endurecidos en las brutales arenas, se adentraron en el corazón del campo italiano, un terreno tan fértil como desafiante. Con cada paso, su número crecía exponencialmente. Esclavos, pastores y campesinos oprimidos se unían a su causa, atraídos por la promesa de libertad y por la leyenda de un hombre que desafiaba al imperio más poderoso de la tierra. Espartaco, más líder que guerrero, comprendió rápidamente la magnitud de la tarea que tenía por delante. No solo debía mantener cohesionada y motivada a una heterogénea amalgama de seguidores, sino también idear estrategias contra un enemigo que no escatimaría recursos para aplastar la rebelión. En los meses siguientes, el sur de Italia se convirtió en el escenario de un incesante juego del gato y el ratón. Las legiones romanas, confiadas en su superioridad numérica y táctica, se encontraban constantemente desorientadas por la astucia guerrillera de Espartaco. Él, a su vez, se movía con la sigilosa certeza de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. Sus tácticas no solo incluían enfrentamientos directos, sino también maniobras evasivas, ataques sorpresa y una red de inteligencia que crecía tan rápido como su fama. Una vez que Espartaco y sus hombres se desvanecieron en el tapiz del campo italiano, la tranquilidad de Roma se vio sacudida hasta sus cimientos. La noticia de la fuga y la creciente rebelión cayó como un trueno en el Senado romano, despertando un torbellino de inquietud y temor entre la élite gobernante. Roma, que se jactaba de su inquebrantable orden y poderío, se enfrentaba a una amenaza que no podía ignorar. Rápidamente, el Senado convocó a sus generales
y desplegó legiones con la orden inequívoca de aplastar la insurrección antes de que las llamas de la rebelión pudieran propagarse. La respuesta fue una muestra de fuerza y determinación, un claro mensaje de que Roma no toleraría desafíos a su autoridad. Sin embargo, bajo la superficie de esta respuesta inmediata, había un sentimiento palpable de ansiedad. Espartaco no era un enemigo común. Su habilidad para inspirar y unir a los desposeídos reveló las grietas en el corazón mismo de la sociedad romana. En los salones del poder, estrategas y políticos laboraban día y noche, trazando planes y contingencias. La misión era clara: capturar o eliminar a Espartaco y disolver su ejército de rebeldes, reinstaurando así el orden y demostrando una vez más la indomable supremacía de Roma sobre cualquier desafío a su imperio. Al principio de la insurrección de Espartaco, Roma, aunque alarmada, no se tomaba en serio la magnitud de la amenaza. El Senado romano designó a Claudio Glaber, un pretor inexperto de rango medio, para sofocar lo que consideraban poco más que un motín de esclavos. Este sería uno de los mayores errores cometidos por Roma, y más tarde lo lamentarían. Glaber lideró una fuerza de aproximadamente 3.000 hombres. Estos hombres no eran legiones plenamente equipadas, sino más bien una milicia improvisada. Glaber, confiado y seguro de sí mismo, cayó como un rayo. Su táctica fue directa. Rodeó con sus hombres el monte Vesubio, buscando cortar todos los suministros y rutas de escape, esperando que el hambre y la desesperación forzaran a los rebeldes a rendirse. Sin embargo, Espartaco, lejos de rendirse, demostró una astucia y valor que superaron todas las expectativas romanas. En un audaz movimiento y aprovechando la oscuridad de la noche, Espartaco y sus seguidores descendieron por un lado abrupto e inesperado del monte Vesubio, utilizando cuerdas hechas de viñas. Atacaron por sorpresa el campamento de Glaber, desencadenando un caos total. Los hombres de Glaber, atrapados en la despreocupación y la arrogancia, fueron vencidos. Este primer encuentro no solo marcó una victoria significativa para Espartaco, sino que también sentó un precedente alarmante. Roma había subestimado gravemente a este enigmático líder y su creciente ejército de desposeídos. La noticia corrió como la pólvora por toda Roma. Una llama se encendió dentro de los corazones de los esclavos del sur de Italia, una llama de libertad. Vieron en Espartaco una oportunidad de liberarse del yugo que los oprimía, y muchos huyeron de sus amos. La mayoría de estos hombres no eran gladiadores y nunca habían entrado en combate, pero querían que Espartaco los liderara. Además de tracios como Espartaco, había galos, germanos y hombres capturados allá donde los ejércitos romanos habían invadido. Espartaco organizó a sus tropas y delegó el mando. Ahora, esos 74 hombres tendrían que enseñar a los nuevos reclutas, y estos, a su vez, enseñarían al resto. Este era un eficiente sistema de mando y entrenamiento que le permitiría tener preparados a sus hombres en cuestión de semanas. De nuevo, volvió a usar los conocimientos adquiridos en el ejército de Roma. Según un informe de la época, cuando parecía que iba a ser arrinconado por las tropas romanas, Espartaco esperó hasta el anochecer y dio la orden de recoger los cuerpos de los caídos, tanto romanos como esclavos, y los utilizaron para crear la ilusión de un campamento vigilado. Clavaron los cadáveres en estacas, posicionándolos como centinelas. A la distancia, en la penumbra, parecían soldados en guardia. Cuando los exploradores romanos informaron de la presencia de guardias, el grueso de las legiones se preparó para un ataque al amanecer. Pero Espartaco y sus hombres, amparados por la oscuridad y el silencio de la noche, ya se habían deslizado entre las sombras, abandonando el campamento. Al llegar el alba, las trompetas romanas sonaron el avance. Sin embargo, lo que encontraron no fue una batalla, sino un campamento vacío custodiado por los muertos. La astucia de Espartaco había engañado al poderoso ejército romano, permitiéndole a él y a sus hombres vivir para luchar otro día más. Este acto fue indignante para los romanos, ya que habían sido puestos en ridículo por un esclavo y un puñado de hombres. Espartaco no tenía otra opción que jugar sucio, y para ello se valía de diferentes tácticas de guerrilla.
Atacaba a los romanos donde más les dolía, entrando y saliendo como una sombra. Al haber servido en el ejército romano, sabía muy bien sus puntos fuertes como los débiles. Sabía que en un enfrentamiento a campo abierto no tenía ninguna oportunidad. Los líderes de Roma no saben cómo responder al peligro al que se enfrentan. Sus grandes generales y legiones más experimentadas están en el extranjero, persiguiendo la gloria. Ninguno de ellos quiere regresar para detener a Espartaco. Para ellos, derrotar a un esclavo no supone ningún honor. Durante un año, Espartaco continúa venciendo a cada tropa que es enviada por Roma. Siguen su camino, saqueando y reclutando esclavos en cada ciudad por la que pasan. El grupo de 74 gladiadores se ha convertido en una masa de 100.000 personas. Estos hombres ya no le temen a Roma y consigo no sienten la necesidad de huir. Esto, en sí, le crea un nuevo problema a Espartaco. Algunos de estos hombres se sienten demasiado seguros de sí mismos. La tensión creció dentro del grupo, alimentada por diferencias en visión y táctica, hasta que finalmente se convirtió en una escisión. Crixus, con un grupo de 30.000 guerreros que comparten su sed de venganza, decide separarse del grupo principal y lanzarse hacia el sur, en dirección al corazón de Roma. Este acto por parte de Crixus marcaría un momento crítico en la rebelión, dividiendo sus fuerzas y alterando el curso de lo que podría haber sido una retirada hacia la libertad. La separación de Crixus de Espartaco no solo representa una bifurcación en su estrategia, sino también en su destino, ya que más adelante esta decisión sería perjudicial para ambos. Los líderes romanos se enteran de esta división y no piensan perder la oportunidad de atacar. Ellos saben que, con esta bifurcación, todo sería más fácil. La maquinaria de guerra romana se forma en combate. Esto es a lo que le temía Espartaco. Dos ejércitos son enviados por separado. El primero se dirige al norte para cortarle el paso a Espartaco. El segundo empuja a Crixus hacia las montañas en la costa este de Italia. Crixus puede que sea un buen guerrero, pero no es un buen estratega. Los romanos lo superan en número y son derrotados fácilmente. Crixus es decapitado. Los dos ejércitos romanos se reagrupan y se centran en Espartaco. Espartaco se siente desolado con la muerte de Crixus. Aunque tuvieron sus diferencias, Espartaco quería a Crixus como a un hermano. Los romanos pensaban que, al verse Espartaco mermado en número y fuerzas, huiría. Nada más lejos de la realidad. Todo ese dolor acumulado por la pérdida de sus hombres, junto a su mejor amigo Crixus, lo desataría en contra de ellos. Cuando Espartaco se enfrenta al primer ejército consular, lo hace con tanta fuerza que estos se ven obligados a replegarse. Reúne a sus hombres, ataca al segundo grupo y también los destruye. Si bien había logrado estas dos grandes victorias, Espartaco tiene claro que su suerte no durará mucho. Una vez las legiones regresen del extranjero, sería el fin tanto de él como de sus hombres. Entonces, es aquí cuando se concentra en huir de Roma. Su mayor deseo es llegar a su patria. Tras semanas de lucha y muerte, Espartaco lleva a su ejército de alrededor de unas 70.000 personas hasta las estribaciones de los Alpes. Se encuentran lejos del alcance de Roma y sus legiones. Su sueño es cruzar las montañas y vivir libre junto a los suyos. Pero este sueño se verá frustrado por un ejército, su propio ejército. Sus hombres no querían seguir con él, querían seguir luchando y que Espartaco los guiara. Espartaco no tenía opción. El sueño de llegar a su patria se desvanecía. Tenía una misión más importante, comandar a sus hombres en la batalla final. Todos en Roma saben que una fuerza de esclavos se dirige hacia ellos. Sus senadores se sienten vulnerables y el hombre más rico de Roma, Marco Licinio Craso, aprovecha la oportunidad. Para Craso, este es un momento que estaba esperando. Él sabe que, si logra detener a Espartaco, conseguirá poder, honor y estatus dentro de la nobleza romana. Los sucesivos fracasos de las legiones romanas frente a la revuelta de esclavos, liderada por el indomable Espartaco, habían dejado al Senado en un estado de desesperación palpable. En este escenario de incertidumbre, Craso se erige como la solución. El Senado le da 4 legiones y él paga otras 6. Con una determinación férrea, impone un régimen de disciplina implacable, reviviendo prácticas punitivas ancestrales para forjar una máquina de guerra sin fisuras. La idea de Espartaco era cruzar a Sicilia,
donde esperaban que otros esclavos se les unieran. En un acto desesperado, Espartaco negoció con los piratas cilicios, conocidos por su destreza en el mar y su falta de escrúpulos, para transportar a sus hombres a la isla. Sin embargo, fue traicionado flagrantemente. Los piratas cilicios recibieron el pago, rompieron el acuerdo y abandonaron a Espartaco junto a sus hombres en la península italiana. Este acto de traición dejó a Espartaco y a su ejército en una situación precaria. Sin posibilidad de escape por mar y con las legiones romanas fortaleciéndose y reorganizándose bajo el mando de Craso, Espartaco ya no tenía más cartas bajo la manga. No había forma de escapar, estaban acorralados y solo les quedaba luchar hasta la muerte. Y así fue. El choque definitivo se desencadenó en Lucania, a orillas del río Silaro, donde Craso, con una estrategia meticulosa, acorraló a los rebeldes, cortando toda esperanza de escape. Espartaco, en un último gesto de desafío heroico y trágico, intentó abrirse paso a través del tumulto de la batalla para enfrentar a Craso. No obstante, la muerte lo reclamó antes de que pudiera cruzar espadas con su némesis. La batalla fue un despliegue abrumador de poder romano. A pesar del valor y la desesperación de los esclavos, su destino estaba sellado bajo el yugo implacable de Roma. A Craso no le bastaba la victoria en el campo de batalla. Él quería imponer su voluntad y creía necesitar un gesto aún mayor para mostrarle al mundo el poder de Roma y a Roma el poder que él mismo había alcanzado. Para ello, crucificó a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, en una exhibición macabra de poder y advertencia. Con este acto, Craso buscaba comprar su puesto en la historia, pero en esto, al menos, fracasa. Aunque Craso ganó la batalla, Espartaco ganó la guerra. Espartaco es nuestro héroe. Todos hemos oído hablar de él, es una leyenda. Sin embargo, a Craso no lo recuerda nadie. La historia de Espartaco, aunque teñida por la derrota, resuena a través de los siglos como un canto de resistencia inquebrantable. Su lucha y su caída se convirtieron en un símbolo perdurable de la lucha contra la opresión, de la búsqueda incesante de libertad y dignidad, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Y así, entre las sombras de la crueldad y la gloria, la memoria de Espartaco y Craso continúa ardiendo, un recordatorio perpetuo de las complejidades y los costos profundos de la ambición humana.